Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto para mí poder volverles a saludar a cada uno de ustedes. De esta manera queremos aprovechar estos medios otra vez de internet y todo lo que el Señor nos permite tener para poder acercarnos a sus hogares y de esa manera poder tener un tiempo de meditación en la palabra de Dios. De esa manera empecemos este tiempo de culto familiar ahí en nuestros hogares. Les invito a que podamos hacerlo orando. Ahí donde ustedes pueden estar, pueden acompañarme en oración para que sea el Señor guiándonos a cada uno de nosotros y pueda ser este tiempo de mucha bendición. Oremos. Padre Santo, Señor, te agradezco por el tiempo que nos permites tener. Te agradezco, Señor, por la bendición de tu palabra. Te agradezco, Señor, por la vida de mis hermanos que se dan este tiempo, Señor, para poder reunirse, congregarse en familia y de esa manera, Señor, podamos tener un tiempo de comunión como hijos tuyos que somos, Padre Santo, Señor. Bendice este tiempo desde el inicio hasta el fin, Padre, en tus benditas manos, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más a este culto familiar. Y ahí donde estén, alistemos nuestras Biblias, alistemos lápiz, lapicero, si es posible, para tomar algunos apuntes. Si no, aquí en la pantalla también van a estar apareciendo todos los versículos de referencia para que usted pueda volverlo a ver una y otra vez este video, si es de mucha bendición para su vida. Esperemos que sea así. El mensaje de esta noche titula La iglesia que está en tu casa. La iglesia que está en tu casa. Cuenta la historia que había una vez un niño y este niño le gustaba manejar mucho la bicicleta. Muchas veces lo hacía por diversión, muchas veces lo hacía por hacer mandados para ganarse algo de dinero. Pero manejaba tanto la bicicleta que un día su padre le dijo: ¿sabes, hijo? Te voy a quitar la bicicleta hasta que terminen las clases, hasta que terminen tu colegio. Y después de 4 meses que el niño estuvo yendo al colegio, la bicicleta quedó guardada en un depósito, encerrada hasta que el niño terminara sus clases. Ya terminando las clases, el niño se acerca y dice: no, papá, ahora sí quiero mi bicicleta, quiero manejarlo, ya lo extraño. Pues el padre, cumpliendo su promesa, va, se dirige hacia el depósito. Y grande fue la sorpresa al ver la bicicleta, pero con las llantas desinfladas, con la cadena oxidada por toda la humedad que había habido en ese lugar, ¿no? Y también el asiento había sido mordido y comido por los ratones. Prácticamente la bicicleta no servía. El niño empezó a llorar, triste, no supo qué hacer. Cuando llevaron la bicicleta al bicicletero para que lo arregle, le preguntaron, ¿no? El bicicletero le pregunta: ¿cómo es que tu bicicleta llegó a estar así? El niño le responde: pues mi padre lo guardó y por estar guardado se hizo así. Entonces la exhortación del bicicletero al padre fue y le dijo lo siguiente: muchas veces es mejor utilizar algo que guardarlo, porque cuando se guarda se oxida. Yo le pregunto a usted, querido hermano y hermana que nos ve, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que ha leído su Biblia? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que ha orado a su Señor? ¿No será que su vida de usted también está oxidado por guardar este tiempo? Estamos en cuarentena, no hay cultos, estamos de vacaciones y nos estamos oxidando. ¿Ese será nuestro caso? Espero que no. En esta noche quiero que veamos el ejemplo de una pareja de acerca de tener la iglesia en la casa y veamos el ejemplo de la iglesia primitiva. Un pequeño estudio bíblico que espero que sea de mucha bendición para sus hogares. La iglesia que está en nuestra casa. Abramos nuestras Biblias en el libro de 1 de Corintios, capítulos 3, versículos 16 al 17. A manera de introducción, vayamos en nuestras Biblias al libro de 1 de Corintios, capítulos 3, versículos 16 al 17. Ahí en pantallas también va a estar saliendo el versículo si es que usted no tiene una Biblia a la mano. Dice: si no podemos reunirnos, ¿cómo podemos seguir siendo la iglesia y crecer en estas circunstancias? ¿No? La pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. Si no podemos congregarnos, reunirnos, ¿podemos seguir siendo la iglesia? ¿Podemos seguir siendo iglesia en estas circunstancias si ya no nos reunimos? Para eso vamos a 1 de Corintios capítulos 3 versículos 16 al 17. Dice: la iglesia no es el edificio. El versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí vemos cómo Pablo exhorta a la iglesia de Corintios y les dice, no, ¿acaso no saben que ustedes son el templo de Dios? Y que el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes. Y si alguno destruye el templo de Dios, ya sea puede ser por persecución o enfermedad, pero también puede ser que uno mismo lo destruya. ¿Cómo? Así como la bicicleta al ser guardada se oxidó. Puede que nosotros estemos destruyendo el templo que hay dentro de nosotros por mantenerlo guardado. Estamos en un tiempo de cuarentena. Bueno, pues guardemos nuestra Biblia, guardemos nuestras oraciones, guardemos el templo de Dios hasta que pase este tiempo. No, hermanos, no es así. Si nosotros estamos haciendo eso, tenemos ese pensamiento, estamos destruyendo el templo de Dios. ¿Y qué dice? Dios le destruirá a él. Al que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Hermanos, no vaya a ser que el juicio de Dios caiga sobre nosotros. No guardemos el templo de Dios, ¿no? Primero es necesario recordar que la iglesia no es el edificio donde nos reunimos, nos congregamos, sino más bien somos las personas que hemos creído en el Evangelio y siguen a Cristo como sus discípulos. Hay más versículos que hablan acerca de esto. Sin ir mucho más allá, sigamos en el libro de Primera de Corintios. Ahora leamos el capítulo 6, versículos 19. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a ver que este pensamiento Pablo lo repite una y otra vez. No solamente aparece una vez en la Biblia, sino que aparece reiteradas veces. Primera de Corintios 6, 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, al cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Primera de Corintios 12, 13. Vayamos un poco más adelante. La misma idea Pablo lo repite una y otra vez. Y esta idea está repetida en todo el Evangelio, en todos los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulos 12, versículos 13 dice: Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿no? Vayamos un poquito más adelante, un ejemplo más. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 16. No se olvide que usted tiene estos versículos anotados ahí en la pantalla para que pueda revisarlos una y otra vez si usted no tiene la facilidad de poder manejar la Biblia rápidamente. Dice así: y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y de la misma manera, Primera de Pedro 2:5 va repitiendo esta idea de que nosotros, queridos hermanos y hermanas, somos el templo del Espíritu, ¿no? Y que nuestro deber como hijos de Dios, como templo del Espíritu, no es guardarlo, archivarlo, solamente porque ahora no tenemos la facilidad, la ventaja de poder reunirnos en un templo, de un edificio o un lugar dedicado para el Señor. Quiero que entendamos esto, hermanos. La cuarentena declarada por nuestros gobernantes no es una época de vacaciones o de descanso. ¿Cuántos de ustedes se han puesto esa idea? Vacaciones, ¿no? Muchos jóvenes seguramente han dicho, bueno, no hay clases, no hay trabajos, no hay que ir a ningún lado, pues vacaciones. Vayámonos a pescar, a jugar fútbol. Bueno, yo también quiero ir a jugar fútbol, ¿no? Pero esa no es nuestra prioridad. Ese no es nuestro propósito principal. Si hay tiempo, si Dios nos permite tener ese tiempo de poder hacer esas cosas, amén. Pero no olvidemos que no estamos en un tiempo de vacaciones. ¿Cuántos de ustedes están echados en una hamaca todo el día, ¿no? Disfrutando de la bendición de Dios? Hermanos, quiero animarles y decirles que no estamos en un tiempo de vacaciones. No es tiempo para que usted vaya a su chaco, agarre la hamaca de un árbol al otro árbol y se eche y está ahí todo el día. No, hermanos, no es un tiempo de vacaciones. Quitemos ese pensamiento de nuestra idea. Punto número 1.
La iglesia que está en casa, es la escuela de obreros para el ministerio. Esto es algo importante, hermanos. La educación parte del hogar y no es diferente en la parte espiritual. La casa, la iglesia que está en la casa, en el hogar, es la escuela para formar obreros. Es el lugar donde nacen los siervos de Dios. Los adoradores, los que dirigen, los que cantan, los que predican, es ahí donde nacen. Hermanos, quiero que entendamos como punto número 1, la iglesia en casa es la escuela de obreros para el ministerio. Vayamos en nuestras Biblias al libro de Filemón, capítulos 2. Y nuevamente les reitero que el versículo aparece ahí en pantallas. Dice así: a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Miren cómo Pablo saluda a este hermano. Le da los saludos correspondientes y también a la iglesia que está en su casa. Primera de Corintios, capítulos 16, versículos 19, dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Nuevamente aquí hay una reiteración de un saludo fraternal, esta vez de parte de Aquila y Priscila, y de la iglesia que está en su casa, en su hogar. Y es que, hermanos, las iglesias empezaron en los hogares, empiezan en los hogares. Aquila y Priscila empezaron en el hogar la iglesia, y es ahí donde estos siervos de Dios se inculcaron, se instruyeron y pudieron crecer y llegar a ser la pareja o el matrimonio ejemplar que hoy en día podemos tenerlos a ellos, ¿no? Aquila y Priscila. Quiero que vayamos y veamos un poquito más el ejemplo de esta pareja. Ahora sí, vayamos al libro de Hechos, capítulos 18, versículos 2 al 3. Dice así: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, ¿no?, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí vemos cómo Pablo se encuentra con Aquila y Priscila. Primeramente dice que ellos vinieron de Italia, porque el gobernador Claudio había mandado a que todos los judíos escapasen, saliesen de Italia. Ellos pues volvieron a su lugar, ¿no? Llegaron a Roma y se encontraron con Pablo y se unieron, porque ambos tenían el mismo oficio, el de costurar carpas. Y dice que se quedó con ellos, se quedó con Pablo, Aquila y Priscila estaban juntos, ¿no? Y trabajaban juntos. No dice si hicieron una empresa, si pusieron capital mitad tú, capital mitad yo, pero dice que trabajaban juntos. De alguna manera ellos se pusieron de acuerdo y empezaron a trabajar, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Y esta es la pareja ejemplar que vemos en el Nuevo Testamento, de cómo puede que un matrimonio puede llegar a proveer al ministerio de Dios siervos desde el hogar. Aquila y Priscila fueron instruidos por Pablo. Y gracias a la iglesia que abrieron en su hogar, es que ellos llegaron a ser la pareja de que Pablo necesitaba en muchas ocasiones como apoyo. Pero tal vez usted está pensando, pero pastor, Aquila y Priscila pues tenían a Pablo, ¿no? Pablo pues era uno de los grandes discípulos del Señor, ¿no? Era un capísimo. Claro, sí, no podemos negar que ellos tuvieron la bendición de tener a Pablo como mentor, como pastor. Pero yo le pregunto a usted, hermanos, ¿cuánto tiempo ha estado congregándose en la iglesia? Le pregunto, hermano, ¿cuántos pastores usted ha tenido? Sin ir más lejos, usted ha tenido la bendición de tener varios pastores. Pastor Juan, Pastor Edwin, pastor de altura como es el Pastor José. Ahora tenemos un pastor profesional, nuestro hermano Alberto también. Y de Yapa pues tenemos a un misionero. ¿Acaso usted también no está bendecido? ¿Acaso Dios también a usted no lo ha bendecido con siervos de Dios? No solamente uno, sino que varios. ¿Y acaso no le ha permitido tener una iglesia donde congregarse durante varios años? Yo creo que el Señor la ha estado preparando a usted durante estos años para que en estas ocasiones, en estas circunstancias,
usted esté listo, capacitado para poder agarrar a su familia en el hogar y poder iniciar lo que son los cultos en el hogar. Porque es ahí donde usted va a formar a los futuros siervos. Porque es ahí donde van a nacer los directores de alabanza, los coristas, los predicadores, los evangelistas. Es ahí en su hogar. Puede que sea usted, puede que sea su esposa, puede que sean sus hijos. Pero querido hermano, hermana, empieza en el hogar. El hogar es el lugar donde nacen los siervos de Dios. Es ahí donde tienen que crecer. Bueno, podemos ver que trabajaban juntos. Aquila, Priscila con Pablo trabajaban juntos. Pusieron la casa al servicio de Dios. Y no solamente eso, queridos hermanos, también pusieron su negocio al servicio de Dios. Pues Pablo tenía el mismo oficio que ellos, el de hacer tiendas. Ellos trabajaban haciendo tiendas cierto tiempo, ganaban algo y lo invertían en la obra del Señor. Y esto, hermanos, solamente pueden hacer en el hogar que realmente abunda, mora el Espíritu Santo de Dios. No es fácil tomar una decisión como esta, que en nuestra familia diga, bueno, hermanos, hijos, esposa, vamos a tomar la decisión de poder agarrar nuestro trabajo y dar esta parte para la obra de Dios. Vamos a trabajar 2 días a la semana, un día vamos a servir al Señor, otro día trabajamos, otro día. No es fácil que las familias lleguen a esta etapa, pero tampoco es imposible, queridos hermanos y hermanas. Aquila y Priscila pusieron en su corazón, primeramente, de abrir una iglesia en su casa, reunir y congregar a los vecinos. Luego pusieron en su corazón trabajar junto con Pablo y de esa manera agarrar el negocio y con el negocio bendecir también la obra. Pusieron su negocio al servicio de Dios. Sirvieron con mucho sacrificio. Si vamos a la Biblia, Romanos capítulo 16, versículos 3, vemos de esta manera. Saludad pues a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Versículos 4, miren, ¿qué dice Romanos capítulo 16, versículos 4? Dice, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, que expusieron su vida por mí. Aquila y Priscila sirvieron con mucho sacrificio, tanto sacrificio que algunas veces expusieron su vida. No dicen qué partes. Tal vez, como ustedes saben, Pablo tuvo mucha persecución, a veces naufragó, a veces fue azotado, encarcelado, pero dice que ellos expusieron su vida por salvar a Pablo. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántas veces usted ha expuesto su vida por el servicio de Dios? ¿Cuántas veces usted ha dicho, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por el servicio tuyo? Estoy dispuesto a no comer yo y darle al más necesitado. Estoy dispuesto a dejar mi trabajo para darle un tiempo de lectura bíblica. Hermanos, nuevamente les reitero, esto ha nacido en un hogar. Esto ha nacido en el hogar donde vivían Aquila y Priscila. Esa es la bendición de tener una iglesia en la casa. Tenemos que admitir que hay muchos hogares y matrimonios que no son dados al sacrificio, que no ponen de su parte. Hay demasiada comodidad. No hay compromiso con el ministerio. ¿Cuántos hogares pudieran estar sirviendo al Señor como Aquila y Priscila? La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué nos detiene para dar lo mejor? Ahora que tenemos un tiempo de descanso en las tardes, en las noches con nuestra familia, un tiempo de pasar con ellos, ¿qué nos impide para poder empezar en nuestros hogares un tiempo de reunión familiar, culto familiar? Esa es nuestra mayor lucha para nosotros, creo. No son ni las persecuciones, ni los azotes, ni encarcelamientos el reto que nosotros tenemos que tomar en estos días. El reto que nosotros tenemos que tomar como padres de familia en estos días es de empezar, de tener el coraje, el valor de poder iniciar y llamar a nuestros hijos, esposo, esposa, a la mesa y decir, hagamos un culto familiar. Ese es nuestro reto, mayor reto. Pablo, ellos seguramente se reirían de nuestro reto. Pero empecemos, hermanos. Nunca es tarde para empezar. Hechos capítulo 2, versículos 42. Veamos el ejemplo de la iglesia primitiva. Dice así, Hechos capítulo 2, versículos 42. Y se dedicaban continuamente en la enseñanza,
a las enseñanzas, de los apóstoles, a la comunión, al compartimiento del pan y a la oración. Miren cómo Lucas describe a la iglesia primitiva, la primera iglesia que estaba en los hogares. Dice que se dedicaban continuamente a la enseñanza, perseveraban en la enseñanza, dice en la versión Reina Valera, de los apóstoles, a la comunión, partimiento del pan y a la oración. Y esa tiene que ser nuestra meta como familia. Tomar cada uno de estos aspectos y perseverar en ellos. Perseveraban en la enseñanza. Si no podemos reunirnos como iglesia, entonces busquemos alternativas para seguir creciendo espiritualmente. Hoy en día el Facebook y muchas redes sociales han sido bombardeadas por pastores buscando la manera de alimentar a la congregación, porque sabemos que hay la necesidad. Pero no solamente tiene que ser de nuestra parte, sino que también tiene que poner usted su parte. Buscar medios para poder alimentarse a través de la radio, a través de la televisión. Puede pedir a alguno de sus hijos que busque mensajes en Facebook, en YouTube, o simplemente esperar los mensajes que los pastores de la iglesia van a estar proveyendo. No, perseveremos en la enseñanza. No guardemos nuestra vida espiritual, no lo archivemos como la bicicleta, sino que mantengámoslo activo. 2 Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pablo exhorta a Timoteo y le dice: persiste tú en lo que has aprendido. Hermano, es tiempo de que usted persista en lo que ha aprendido en estos años en la iglesia. ¿Cuántos años se ha congregado? ¿Cuántos pastores ha tenido la oportunidad de que lo pastoree? Es el tiempo de que usted persista, persevere en lo que ha aprendido. No es el tiempo de guardar la bicicleta, no es el tiempo de archivar nuestra Biblia. Es el tiempo de persistir, de perseverar. Perseveraban también en la comunión y el partimiento del pan, dice el libro de Hechos. La palabra comunión que aparece en Hechos capítulos 2 viene del griego koinonia, que significa literalmente compartir en común. Las plazas que tenemos en nuestros barrios, en los municipios, en las diferentes ciudades, es un lugar de koinonia. ¿Por qué? Es un lugar que es libre para todo el pueblo. Nadie es dueño de las bancas que están en la plaza, nadie es dueño de los árboles que están en la plaza. Los dueños, ¿quiénes son? Pues somos todos, ¿no? A eso se refiere la palabra koinonia. Y dice que ellos perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan. El anuncio de la cuarentena nos obliga y al mismo tiempo nos da la oportunidad de recuperar algo que muchos habíamos perdido. ¿Sabe qué es eso? La comunión con la familia. Muchos de nosotros hemos perdido lo que es la comunión con la familia. Tener un tiempo familiar por tantos afanes que hay en la vida, trabajos, ¿no? Obligaciones como estudiantes, ¿no? Vivimos en un mundo agitado y acelerado. Este anuncio de la cuarentena nos obliga a bajarnos de eso, quitarnos eso, ¿no? Y ahora poder hacer algo que nos impedía, tener el tiempo de comunión con la familia. No veamos, hermanos, la cancelación del colegio, de la escuela o de su trabajo, ¿no? como un tiempo de estrés o desesperación, porque no sabemos qué vamos a hacer. Veámoslo como una oportunidad de estar todos juntos en la casa. Más bien, veámoslo de esa manera, un tiempo de tener un tiempo común, en comunión con la familia, ¿no? De igual manera, no permitamos que este tiempo sea un tiempo de pensar solamente en nosotros, egoístamente. Decimos, bueno, ahora tengo un tiempo libre, ¿qué voy a hacer? Y bueno, pues voy a arreglarme mi auto, voy a hacer mi pared. Bueno, está bien que hagamos esas cosas, ¿no? Pensar en nosotros mismos. Pero no es un tiempo de aislarnos solamente, también es un tiempo de compartir con la familia. Cuando dice que ellos vivían en comunión, tenían sus cosas cada uno, pero también había algo en común que ellos tenían. Había un tiempo donde compartían, donde todos se reunían en la mesa. Perseveraban en las oraciones, ¿no? Yo sé que usted tiene un tiempo de oración personal. Muchos decimos, no, pero yo tengo mi oración personal, yo oro en mi corazón. O yo solo oro en mi cama, o voy a un lugar privado donde yo solito oro. Sí, está bien, buenísimo que usted haga eso. Pero si nos concentramos en lo que quiere decir este versículo de Hechos capítulo 2,
Dice que ellos perseveraban en oración. Y está hablando pluralmente. Es bueno tener un tiempo de oración personal. Pero también ellos tenían un tiempo donde todos se reunían y oraban. Cosa que hacíamos los jueves en nuestra iglesia. ¿No extraña eso, querido hermano y hermana? Pues lo puede hacer en su hogar. ¿No? Es necesario y es importante y fundamental que toda la familia tenga un tiempo de oración. No solamente a solas y decir, bueno, pues yo oro a solas. Si mi hijo no ora, pues es cosa suya. No, él tiene que tener un tiempo de oración a solas, es verdad. Pero como padres también tenemos que inculcar a nuestro hogar, a nuestra familia, a tener un tiempo de oración familiar. Seamos una iglesia que persevera. Seamos una iglesia que persevera. Hechos capítulos 2, versículos 46 al 47 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La iglesia, hermanos, que está en tu casa, tiene que ser un ambiente apropiado para la edificación los unos a los otros, ¿ya? La iglesia que está en su casa es la más genuina expresión de la colaboración en el ministerio. La iglesia que está en la casa es la más genuina expresión de colaboración en el ministerio, ¿no? Usted al hacer un culto familiar no está ayudando al pastor, no está haciendo el trabajo del pastor. No es que el pastor le dice que usted haga un culto familiar para que lo ayude a él o para que haga su trabajo, no. Es el trabajo que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros que somos pastores de nuestra familia. Quiero terminar este tiempo haciendo preguntas. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿hay una iglesia en cada una de nuestras casas? Recuerde que la palabra de Dios dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que nosotros somos la iglesia. La pregunta es, ¿hay una iglesia en cada una de nuestras casas? Si usted es cristiano, hijo de Dios, pues sí hay una iglesia en cada casa. Usted es la iglesia. Segunda pregunta, ¿todos los que habitan en la casa, incluidos los padres, los hijos o los amigos o los que viven ahí en la casa, son miembros de esta iglesia? ¿Son miembros de la iglesia? ¿Todos los que viven en su hogar han aceptado a Cristo como su Salvador? ¿Oran? ¿Leen la Biblia? Si no lo hacen, es ahí donde está el ministerio, donde usted tiene que ir y evangelizar, trabajar, ¿no? Ir a hacer misiones a esas personas que tal vez nunca lo ha hecho. Última pregunta. ¿Sabía usted que la iglesia que comenzó en Pentecostés, lo que vemos en el libro de Hechos, la Pentecostés, no conoció ningún templo sino hasta el año 232 después de Cristo? O sea, que por más de 200 años los hogares de los hermanos fueron las iglesias con los que nació el Evangelio. La pregunta es, ¿en su casa hay un hogar? ¿Una iglesia, perdón? Es el tiempo de que usted se pregunte esto. ¿Somos realmente la iglesia de Dios? ¿En nuestro hogar todos se congregan a esa iglesia? ¿Todos son parte de la iglesia? Si hay alguien que falta en la familia, en el hogar, este es el tiempo. Dios ha permitido todo esto que pase en nuestro país para que usted y yo tengamos el tiempo de poder llegar con la palabra de Dios a nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposos, para que podamos orar por ellos. Quiero animar en el amor del Señor. La iglesia que está en tu casa, hermano y hermana, hay una iglesia en su casa. Usted es el templo de Dios. No esperamos que la iglesia abra para poder orar. No esperemos que la iglesia, la congregación que tenemos, el lugar donde nos unimos, abra para poder leer la palabra de Dios. Este tiempo que tenemos no es un tiempo de descanso. No es tiempo de guardar la bicicleta, es tiempo de utilizar más la bicicleta. Porque un día va a venir el Señor y nos va a pedir cuentas. Muchas gracias por su atención. Ahí donde está usted terminando este tiempo, yo le invito, les ruego en el amor del Señor que usted pueda tener un tiempo de oración. A solas, sí, pero sobre todo con la familia, con su esposa si son solamente dos, con sus hijos, si hay hijos en el hogar. Si tienen inquilinos, llámenles a ellos también, ore también por ellos. Ahora que tenemos mucho tiempo en las tardes y en las noches, aprovechémoslo. El Señor nos está llamando que empiecen a funcionar las iglesias que estén en nosotros.
El Señor está pidiendo que en este tiempo trabajen, funcionen los pastores que somos nosotros de los hogares. Que las iglesias que somos nosotros trabajen constantemente, porque de esa manera va a crecer el ministerio. Recuerdo lo que decía Hechos, que mientras ellos perseveraban, se iban añadiendo más vidas a la iglesia. Y es lo que el Señor va a hacer con usted. Si usted levanta una iglesia en su hogar, se van a ir añadiendo más a esa iglesia. Puede que sea su hijo rebelde, puede que sea su esposa que estaba peleada, puede que sea el inquilino que no era hijo de Dios. Van a ir agregando Dios. Ahora empecemos, hermanos. Ese es el reto. Nos va a costar empezar. Por una vez que empecemos, el Señor nos va a bendecir grandemente. Pongámonos de pie. Oremos ahí donde estemos. Padre Santo, Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice sus hogares, bendice sus familias, sus esposas, esposos, sus hijos. Y Señor, seas tú proveyendo toda necesidad que haya en sus hogares. Permite, Señor, que mis hermanos tengan la fuerza, el valor de poder reunirse en el hogar. De poder, Señor, tener un tiempo de comunión, de oración, de meditación en tu palabra, Padre Santo. Dales el valor que ellos necesitan, Señor. Recordándoles todo el tiempo, Señor, que son ellos los pastores del hogar. Que son ellos el templo, Señor, tuyo, Padre Santo, donde ellos se encuentren, Padre. No permita, Señor, que nuestro espíritu mengue, que nuestras fuerzas, Señor, desaparezcan, Padre. Más al contrario, este tiempo pueda ser un tiempo, Señor, donde podamos crecer como hijos tuyos, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. El Señor sea con usted, querido hermano y hermana. Seguramente Dios nos va a permitir en otra oportunidad poder estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones y el Señor le bendiga. Gracias.